Esta unidad desarrollamos la semana pasada y hoy el material que presento ya es un resumen o un compendio, o sea, se achicó más el material. No va a tener más 100 ni 120 slides. Tiene tal vez apenas 44 slides o 44 hojas, pero son los mismos temas, solamente que omití algunos puntos o imágenes y achiqué más el espacio. Pero reitero, esto sirve solamente como una guía o como una instrucción. No quiere decir que de este material, o sea, del resumen, de ese nada más van a estudiar. Traten de estudiar del material que está en la plataforma. ¿Quién va a tomar agua? Bueno, en serio. Bueno, volvemos entonces. Reitero, unidad 5. Iniciamos el repaso. Por favor, entonces, algunos temas que les vaya mencionando como importantes, anoten, reitero, para poder tener en cuenta para estudiar o principalmente estudiar. De hecho, tienen que estudiar todo, profundizar en esos puntos. Iniciamos el repaso de sexología forense y prostitución, como lo habíamos hecho la semana pasada, hablando de la definición de qué entendemos por sexo, la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer. Reitero, sexo, la condición orgánica que distingue hombre de mujer, o sea, macho de hembra. A eso hace referencia la mención o el término que vamos a utilizar, sexo. Y sexualidad, al conjunto de comportamientos y estrategias que utiliza el ser humano para atraer físicamente a otro ser humano. Reitero, la definición de sexualidad, conjunto de comportamientos y estrategias que los individuos usan para atraer físicamente a otro individuo. La semana pasada, esta definición de sexología forense aparecía en el slide 11. ¿Recuerdan? Sexología forense, slide 11. En esa ocasión, hoy aparece en el 3, ya que es un resumen, pero les reitero de vuelta, esta definición necesito que marquen o que en su agenda coloquen estudiar definición de sexología forense. Coloquen el título nada más, no hace falta que copien qué es. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el material. Y dice, rama de la medicina legal que estudia los problemas ligados al sexo. Reitero, la sexología forense es la rama de la medicina legal que estudia los problemas ligados al sexo, tales como los vinculados a las parafilias, el aborto, la reproducción, al matrimonio. Dentro del matrimonio hablamos de la fecundación, la impotencia. Reitero entonces, rama o clasificación de la medicina legal que estudia los problemas ligados al sexo. Slide 11 estaba en el material y pueden pesquisar el material de la semana pasada. Y también les pedí lo que estaba en el slide 18. Slide 11, sexología forense, y slide 18, esto que les aparece ahora en el slide 4. Definición de delitos sexuales. Ambos conceptos, ambas definiciones, quiero que anoten para estudiar qué es sexología forense, rama de la medicina legal que estudia los problemas ligados al sexo o vinculados al sexo. Y delitos sexuales, expresión utilizada
para referirse a acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo contra su consentimiento y que perturba su desarrollo sexual. Reitero entonces, estos dos conceptos, anoten para estudiarlo, coloquen el título nomás: sexología forense y delitos sexuales. Reitero, van a encontrar en su material de la semana pasada slide 11 y slide 18. Ambos salen en el examen parcial. Anoten, por favor. Y los delitos sexuales tienen dos elementos principales justamente que califican la acción de este hecho punible. ¿Y cuáles son estos elementos? La ausencia de consentimiento y la minoría de edad. Partiendo justamente de lo que se entiende por ausencia de consentimiento, quiere decir cuando uno no quiere, cuando uno no permite, cuando uno no autoriza. Quiere decir contra la voluntad, cuando es obligado, cuando es violentado. Y ahí hablamos de lo que es la libertad sexual. Y otro elemento principal que citamos también en el material, la minoría de edad. ¿Por qué minoría de edad? Porque una persona menor de edad no puede entender o comprender sobre las actividades sexuales. Y al ser víctima de un delito sexual, hablamos de la indemnidad, de la falta justamente de protección a esta rama o a esta clase, que es justamente los menores de edad y los mayores incapaces, porque también afecta a las personas con alguna deficiencia o capacidad para poder comprender. Recuerden que citamos también en esa unidad 5 la violencia sexual, que puede ser expresada de diferentes maneras a través de la comisión de diferentes tipos de delitos. Porque cuando hablamos de violencia, nos referimos a la utilización de fuerza, amenaza o coacción, y de esta manera obligar a alguien que no quería a mantener relaciones sexuales con él o con un tercero. Cuando digo con él me refiero al agresor. Y entre esos delitos sexuales habíamos citado el abuso sexual, el incesto, el exhibicionismo, el voyerismo, la explotación sexual comercial, el turismo sexual, la pornografía infantil. El abuso sexual es todo acto llevado a cabo sin el consentimiento o sin la autorización de la víctima. Las víctimas normalmente suelen ser mujeres, niños o niñas. El abuso sexual puede cometerse también dentro de un matrimonio estable, donde tanto hombre como mujer conviven. Pero cuando habla de abuso, quiere decir que una de las partes no desea, no quiere, y es obligado por la otra a mantener relaciones. A eso hace referencia el abuso. No necesariamente que sea un extraño o una tercera persona, puede ser alguien allegado también en este caso. Habíamos hablado del incesto, que es la relación sexual entre miembros de una misma familia. Puede ser el padre, padrastro, puede ser con el abuelo, con el hermano o con algún primo. El exhibicionismo forma parte también de esta gama de delitos o de hechos en los cuales una persona, a través de mostrar sus propios órganos sexuales, se excita. Esto puede ser indistintamente producido por un hombre o por una mujer, mostrando sus órganos sexuales
a otra persona en un lugar público, y entonces hablamos de exhibicionismo. El voyerismo, que es similar al anterior, con diferencia que en el voyerismo hablamos de que la persona observa, pesquisa, espía a otros manteniendo relaciones o bien fijándose en sus órganos genitales. Este tipo de actos pueden llevarse a cabo cuando la persona se está cambiando, cuando se está duchando o manteniendo relaciones. Reitero, en el voyerismo, una persona se excita mostrando. En el exhibicionismo. En el voyerismo se excita observando justamente a otras personas o a sus órganos genitales. Tenemos también, aparte del voyerismo, habíamos citado lo que es la explotación sexual comercial, que en este caso las personas, los agresores, o en este caso los que tienen como objeto sexual a menores, utilizan la necesidad de algunas personas pobres normalmente o de lugares alejados. ¿Para qué? Para utilizar a niños y niñas como objeto sexual. A través de una contraprestación o de un dinero, compran así entonces a ellos y los utilizan como objeto sexual o mercancía negociable. El turismo sexual consiste justamente en un paquete que ofrecen servicios sexuales con menores de edad, atrayendo entonces hacia turistas y en los cuales se les ofrece este tipo de servicios, los famosos masajes o acompañamientos, en los cuales tanto hombres como mujeres menores de edad acompañan a los turistas ofreciendo estos servicios. La pornografía infantil consiste en la producción y distribución de películas, videos, fotos y grabaciones donde hay menores de edad manteniendo relaciones sexuales. Habíamos mencionado que en el Código Penal paraguayo, en el capítulo 5, que habla justamente de los actos o los hechos punibles contra la autonomía sexual, engloba justamente 6 artículos, del artículo 128 al 133. Figuras que van desde la coacción sexual y violación, como también entre otros, como la trata de personas y rocianería y otros delitos. Estos habían sido modificados en parte en el año 2008, ya que el Código Penal del Paraguay era del año 1997, sufrió una modificación en el año 2008 y en ella se agregaron algunos ítems dentro del artículo 129, que más adelante vamos a recordar otra vez la división. Pero reitero, los 6 artículos mencionados en el Código Penal hablan prácticamente de las dos vertientes, lo que es la libertad sexual y la indemnidad sexual. Cuando hablamos de libertad sexual, nos referimos justamente a la condición que tiene el ser humano de determinarse autónomamente, independiente en el ámbito de la sexualidad. Independiente en el sentido que él pueda escoger o elegir en qué momento tener relaciones sexuales o practicar el sexo o el coito, con qué persona o personas, o sea, con quién, como así también la opción preferida en cada momento. Si quiere tenerlo con una mujer, o con 2 mujeres, o con 5, o si al revés quiere tener con un hombre, o con 2, o con 3, indistintamente. Por ello hablamos la libertad que tiene cada individuo de escoger el momento con quién y cómo, y no ser obligado justamente. Pero para tener esta libertad sexual, habíamos hablado que uno de los requisitos fundamentales es la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque la ley presume que al llegar a la mayoría de edad se adquiere una madurez mental en la cual uno puede
entender entre lo bueno y lo malo y discernir y disponer de esa manera de su propio cuerpo de acuerdo justamente a la madurez que tiene. Caso contrario, si fuese una persona incapaz o que tenga algún problema mental, o por el contrario, que sea menor de edad, que sea un joven de 12 años, de 13 años o 14, se lo considera todavía inmaduro. ¿Por qué? Porque todavía no está preparado justamente. Y es por ello que la segunda vertiente, que habla de la indignidad, utiliza este término para proteger a los niños y a las niñas, como así también a los incapaces, frente justamente a la intromisión sexual que pueda ser llevado a cabo por otras personas. Reitero entonces, dos vertientes a tener en cuenta: libertad sexual e indignidad sexual. Mencionamos en esa unidad 5 6 artículos, y recuerden que les presenté justamente el mismo mapa donde estaban algunas palabritas o frases que hacían recordar a qué hace referencia cada artículo. El artículo 128, la palabra que aparecía ahí era fuerza. El artículo 129, engaño. Artículo 130, inconsciencia. En el 131, interior. El artículo 132, perturbación. Y el 133, autoridad. Le había dicho, recuerden o utilicen este gráfico para, a medida que leen el artículo, vayan tratando de comparar y entender los hechos punibles contra la autonomía sexual, de acuerdo al artículo 128 del Código Penal paraguayo. Dice coacción sexual y violación. Y la palabra clave era fuerza. ¿Por qué? Porque dice el que mediante la fuerza o amenaza con peligro presente para la vida, obligar o someter a otro a realizar actos sexuales en sí mismo o con un tercero. Esto quiere decir, la coacción sexual y violación quiere decir cuando a través de la fuerza o una amenaza se obliga a alguien para mantener relaciones sexuales. Artículo 128. El 129 dijimos, en principio, quedaba como trata de personas. Y la palabra aquí era engaño. ¿Por qué? Porque la trata de personas es justamente el desplazar de un territorio a otro a través del engaño o promesas falsas. Y detrás de esto estaba el maltrato, el tráfico de personas, la prostitución, como también trabajos denigrables. Entonces, reitero, la trata de personas, artículo 129, la palabra engaño, el que mediante fuerza, amenaza de mal conciliable o engaño condujera a otra persona fuera del territorio nacional. Artículo 130, abuso sexual en personas indefensas. El que realiza actos sexuales en otra persona que se encuentra en estado de inconsciencia. Recuerden que habíamos colocado un ejemplo, una persona que va a un sanatorio, una clínica para realizarse una cirugía. En ese momento se le anestesia y queda dormida la persona, y el doctor o el enfermero abusasen sexualmente de esta persona o de esta paciente, entonces se subsumiría dentro de este artículo, el artículo 130, que hace abuso sexual en personas indefensas. ¿Por qué? Porque va a estar indefensa la persona, no va a poder ofrecer una resistencia. También hace mención a continuación en el mismo artículo, si es que esta persona estuviese incapacitada para ofrecer resistencia. ¿Cómo puede ser? Una persona que se encuentre en silla de ruedas o que esté en estado parapléjico y que no pueda resistir o ofrecer resistencia, también va a estar tipificado dentro de este artículo. El artículo 131 hablaba de abuso sexual en personas internadas. Y el ejemplo que colocamos la semana pasada era cuando el director de una penitenciaría, o sea, de una cárcel,
abusa sexualmente de una reclusa o recluso que está bajo su vigilancia. Puede ser el director, puede ser el celador, el guardia cárcel. Eso fue justamente uno de los ejemplos que habíamos mencionado y que se pueden tipificar dentro de este artículo. El 132 hablaba de actos exhibicionistas. El que realiza actos exhibicionistas que produjeran alguna perturbación considerable o inquietar de modo relevante a otra persona, será castigado con una pena de multa. Es decir, cuando uno se exhibe en lugares públicos, entonces puede ser sancionado o castigado también. Y el artículo 133 hacía mención al acoso o asedio sexual. El que abusando justamente de la autoridad que tiene o de la influencia que le confieren sus funciones, abusara de una persona bajo su dependencia. Un ejemplo, habíamos mencionado el jefe que hostiga o acosa sexualmente a la secretaria. Estos son 6 artículos que mencionamos entre los hechos punibles contra la autonomía sexual. Artículos 128 al 133. Habíamos hablado de que la interrupción dolosa, o sea, a propósito, a sabiendas, con conocimiento del proceso fisiológico, causando por ende la muerte del feto, es considerado como aborto. Reitero entonces, el aborto es la interrupción dolosa del proceso fisiológico causando la muerte del feto. Cuando se ocasiona el aborto, actúa el médico legal y dentro de su actuación debe de cumplir algunos objetivos. Estos objetivos son realizar el diagnóstico del aborto provocado, el diagnóstico del tiempo o la edad del feto, el diagnóstico del embarazo y la expulsión reciente de la presunta madre y sobre todo tratar de recaudar o recolectar los indicios de valor judicial que puedan ayudar a vincular a los acusados con el hecho cometido. Para poder cumplir con estos objetivos, el médico legista debe seguir un procedimiento. Procedimiento significa pasos. Y dentro de estos pasos estaban el examen del producto de la gestación. ¿Qué quiere decir? Van a verificar si encuentran el feto y van a ver o corroborar si el aborto fue intencional, o sea, provocado, o fue accidental. Asimismo, van a realizar el examen del escenario donde se hizo, la clínica, el sanatorio o el hospital donde se practicó el aborto, buscando en esos lugares, restos de placenta, manchas de líquido amniótico, instrumentos ginecológicos utilizados para la realización del aborto, medicamentos relacionados al mismo. Van a pesquisar y buscar restos de manchas en la mesa ginecológica, como también fragmentos de tejidos ovulares y fetales que no hayan sido incinerados. Van a realizar un examen a la presunta madre, buscando signos de embarazo reciente o signos de evacuación reciente del útero. Una vez realizado, una vez practicado estos delitos, tanto el aborto como el incesto o el voyerismo o el exhibicionismo o cualquiera de estos que habíamos mencionado que atentan justamente contra la violencia o que dan una violencia sexual atentando contra la libertad y la indignidad de las personas y de los menores, entran a tallar o entran a actuar la psiquiatría y la psicopatología forense. La psiquiatría encargándose justamente del estudio del comportamiento normal y anormal del individuo. Recuerda, dijimos, y vuelvo a recalcar, fíjense aquí, dice comportamiento normal y anormal. Eso es cuando hablamos de la psiquiatría forense. En cambio,
La psicopatología estudiaba solamente la conducta anormal, no estudiaba el comportamiento normal. Esa es la diferencia más prácticamente entre estas dos entidades que van a empezar a estudiar justamente el comportamiento del individuo. La psiquiatría estudiando el comportamiento normal y anormal, y la psicopatología estudiando la conducta entonces anormal del individuo. En este punto, en el punto número 6 del programa que ustedes tenían, de esos puntos mencionados, vuelvo a reiterar la importancia de entender la diferencia entre estos dos términos, dos palabras que son muy similares. La primera, imputabilidad, y la segunda, inimputabilidad. Cuando hablamos de imputabilidad, nos referimos a que una persona puede ser castigada, puede ser sancionada. ¿Por qué? Porque entiende que lo que hizo está mal, porque tiene madurez mental y puede discernir. Las personas que son imputables o castigables, hablamos de los mayores de edad y que no tengan ninguna incapacidad física o mental para poder discernir justamente sobre sus actos. Y la inimputabilidad era el término justamente para decir que no era capaz de entender por sus actos. Reitero, en el material tienen imputabilidad y dice conjunto de condiciones físicas y psíquicas de madurez y salud mental que legalmente son necesarias en una persona para que le puedan ser atribuidas los actos antijurídicos. Y la inimputabilidad, agregando ese prefijo IN o las letras IN, significa justamente la carencia de esto. Dice, la inimputabilidad, persona que es carente de responsabilidad penal a causa de su incapacidad de comprender de la ilicitud de sus actos. Reitero entonces, imputabilidad e inimputabilidad, necesito que manejen, que recuerden y que anoten, por favor, para no confundirse. Acuérdense que yo puedo hacer un juego de palabras o pegadiñas, como le llaman, colocando un ejemplo. Aquí, en el slide 31, ahora mismo, les aparece la definición de lo que es inimputabilidad. ¿Qué pasa si esta misma definición, donde dice persona que es carente de responsabilidad penal, yo cambio en el examen y coloco la imputabilidad, que es cuando una persona es carente de responsabilidad penal a causa de su incapacidad de comprensión de la ilicitud de sus actos, debido a su inmadurez psicológica o trastorno mental o diversidad sociocultural, falso o verdadero. Y ustedes van a recordarse la definición porque es así mismo, pero yo les coloqué una palabra diferente, en este caso sin estas dos primeras letras, y entonces está errado, o sea, es falso. La respuesta correcta sería falso. Reitero, entonces, atiendan, coloquen por favor ojo o anoten en su cuaderno o agenda para estudiar bien y no confundirse con los términos imputabilidad e inimputabilidad. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, definió justamente el trastorno mental como una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque el artículo 23 del Código Penal paraguayo
deja como inimputable a una persona con trastorno mental por el hecho de decir que es o no es reprochable. No se le puede castigar a una persona que en el momento que realizó el hecho tenía un trastorno mental o un desarrollo psíquico incompleto. Eso quiere decir una persona con discapacidad mental que no podía comprender que lo que hizo o dejó de hacer estaba mal, entonces está exento de culpa, no es reprochable. Reitero, entonces, el artículo 23 hace mención justamente a este hecho. Artículo 23 del Código Penal, atiendan bien, del Código Penal, en el 7º punto del material que habíamos compartido la semana pasada, aparecía la figura de la prostitución. Recuerdan que les pregunté qué es prostitución o qué entienden por prostitución. Y habíamos mencionado y citado que eventualmente existen casas de citas o burdeles, bien ahí en Ciudad del Este o también en Foz de Iguazú, lugares donde pueden encontrar este tipo de servicios. En todas las ciudades, en las grandes ciudades, en las urbes, en las ciudades departamentales, en las cabeceras, van a encontrar esto. Van a encontrar en Asunción, van a encontrar en Pedro Juan, Punta Poná. Y habíamos dicho que estos burdeles o estas casas son justamente los lugares donde se practica la prostitución. ¿Y qué es prostitución? El acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o bienes. Dinero, plata, money, o bienes, pagar con un celular o pagar con algún carro o algo que le sea de interés a la persona que está ofreciendo dicho servicio. La prostitución como tal no es un delito, no es un crimen, por lo menos para la legislación paraguaya. Sí lo es la rufianería, o sea, el proxeneta. Proxeneta, persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de ello. Reitero entonces, el proxeneta es la persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de ello. Y es por eso que habíamos citado justamente por qué se van o por qué realizan o por qué ejercen la prostitución. Y dijimos que son varias las causas, pero algunas de las que mencionamos la semana pasada estaba, por ejemplo, presión de otras personas. Cuando un amigo o una amiga les dice, esta es la forma de ganar plata fácil, o el desempleo, por no tener otra forma de ganarse la vida, opta entonces por la prostitución. En los casos de secuestro o trata de personas, también en los casos donde hay personas que consumen bebidas alcohólicas o drogas y producto a consecuencia de esto, luego se prostituyen. Varios son los factores o las causas que habíamos citado. Y entre ellos citamos 4 elementos que configuran a la prostitución. Sin otra actividad de ingreso, pluralidad, falta de elección y pago. Reitero, 4 elementos que configuran la prostitución. Mencionamos, recuerdan, 4 artículos de la Constitución del Paraguay. ¿Por qué? Porque dentro de este marco constitucional, estos artículos sirven como base para la aplicación de algunos artículos del Código Penal o del Código Civil o de alguna ley que complementa justamente. En especial hice mención al artículo 4 de la Constitución del Paraguay, que habla sobre el derecho a la vida. Reiteré en esa ocasión y lo hago ahora para que anoten el artículo 4. ¿Por qué? Porque ese artículo 4 aparece en el examen parcial, va a aparecer de vuelta en el segundo examen parcial y por ende va a aparecer de vuelta en el examen final. ¿Por qué? Porque ahora en esta unidad 4 mencionamos y utilizamos el derecho a la vida para referirnos justamente a la tipificación o al castigo
que se hace en cuanto se habla de aborto. Mencionamos que es el aborto, y para decir que está prohibido porque en la Constitución del Paraguay, que es la Carta Magna, que sirve como fundamento principal y base para las demás legislaciones del país, utilizan esto como referencia a la protección a la vida. Anoten entonces a estudiar el artículo 4, que habla del derecho a la vida. Mencionamos también la semana pasada el artículo 5, el artículo 9 y 10 de la Constitución del Paraguay. Reitero, 4 artículos que están en el material de ustedes, que van a encontrar en la plataforma, pero sobre todo quiero que marquen y que coloquen como un punto principal el artículo 4 de la Constitución del Paraguay. Asimismo, en el siguiente punto, habíamos mencionado que el artículo 129 del Código Penal paraguayo, que hablaba de trata de personas, fue modificado parcialmente en el año 2008, y que esta modificación quedó de la siguiente forma. El artículo fue dividido en 129A, 129B y 129C, justamente para incluir en el mismo artículo 3 ítems o 3 puntos diferentes, pero a cada uno darle una tipificación y un castigo. Un ejemplo, el artículo 129A habla sobre la rufianería. Rufianería hace mención al proxeneta, a la persona que explota a una persona que ejerce la prostitución, aprovechándose de las ganancias de ella. Y en este caso, en este artículo, en esta parte principal, castiga con 5 años de pena privativa de libertad al proxeneta. Lo tipifica nada más como rufianería. El artículo 129b hace mención a la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que sería más o menos el secuestro de una persona, a través o utilizando el engaño, llevarlo fuera del territorio nacional y de esa manera explotarlo sexualmente. En este inciso primero, habla de una expectativa de pena de hasta 8 años. Reitero entonces, 129A, rufianería; 129B, trata de personas con fines de explotación sexual. El Paraguay trata, como los otros países de América del Sur, como países de casi todo el mundo, de luchar justamente contra este fenómeno que consiste en la trata de personas, en la captación de personas a través del engaño y con ello someterlo a la prostitución. Es por ello que el Paraguay cuenta con unidades especializadas dentro del Ministerio Público, o sea, dentro de la Fiscalía y de la Policía Nacional, que se dedican a reprimir justamente este tipo de delitos, a perseguir a los proxenetas y también a aquellas personas que se dedican a la trata de personas, como también proteger y asistir a las víctimas de acuerdo a la ley 4788, que habla de la lucha contra la trata de personas. Reitero entonces, la prostitución como tal no está castigado en el Paraguay. Lo que se castiga es la trata de personas y la rufianería. Esas dos cuestiones lo que son. Entonces reitero, en la unidad 5 hablamos y mencionamos lo que es sexología forense y prostitución. Con esto damos por cerrado el repaso de la unidad 5 que la semana pasada explicamos. Y así, entonces ahora voy a proyectar para poder dar inicio a lo que es unidad